Hoy vamos a repasar parte de la historia de Sarkhan Bol. Sarkhan Bol es un Planeswalker principalmente rojo que proviene de Tarkir, un plano azotado por la guerra. Historia: Tarkir. Al principio de su vida, Sarkhan era un soldado, pero buscó algo más que la vida de un peón prescindible. Rápidamente ascendió en posición y poder en la Horda Mardu hasta que llegó a reclamar el título de general al ejército de su señor de la guerra. Enfermo de la sangre infinita, dejó a un lado su lanza y se alejó de las tiendas de campaña. En las montañas de Kual Sisma se unió a los Whisperers, un clan de chamanes. Encontró un cierto nivel de paz, pero rápidamente se volvió amargado debido a la inutilidad de adorar a una bestia casi extinta. Cuando regresó a su vida de guerrero, el maestro de armas lo envió a regañadientes con un ala de jinetes para desafiar a los Sultai. En esta primera expedición, fue tocado por un dragón espíritu antiguo, en trance después de haber matado al comandante contrario. Sacrificando a sus propios hombres, desató un hechizo masivo que limpió el campo de batalla mientras ascendía, canalizando el poder del espíritu con el que se había conectado. Esta iba a ser su primera y última batalla como general, ya que fue despojado de su posición, sin dejar ninguna conexión para atarlo a ese plano. Alara Unbroken. En June, Sarkhan continuó su búsqueda para encontrar un dragón digno a quien pudiera jurar lealtad. Durante 2 años, buscó y, durante su búsqueda, se encontró a sí mismo bajo el monte Yal, parado en el camino de Kresh y Rakkan-Mar en su lucha contra el Hellkite Malaktoth. Él los ayudó a vencer al dragón, sin saberlo, ayudando a Rakka en su misión secreta. Enterrado en la caverna, Kresh vislumbró el obelisco de June antes de que todo se volviera negro. Días más tarde, después de haber escapado de la caverna derrumbada con la ayuda de Rakka, Sarkhan se encontró con el recién ascendido Ajani y liberó al leonino del dragón Karthus. Explicó al viajero en qué se había convertido, así como la furia del maná rojo y los méritos de la venganza. Tomando alas, Sarkhan dejó a Ajani por sus propios medios y buscó venganza contra Rakkan-Mar por lo sucedido en la caverna de Malaktoth. Finalmente la encontró, pero ella le ofreció una oportunidad única de conocer a su maestro y lo llevó a una montaña llena de duendes. En la cima de esta montaña se encontró con Nicol Bolas y se quedó asombrado por el poder del dragón, aunque sus métodos estaban muy alejados de lo que sabía de los dragones. En ese lugar, Sarkhan juró su lealtad a Bolas e intercambió sangre con el dragón, ganando más poder del que había imaginado en la transfusión. Se le encomendó la tarea de activar el obelisco de Esper. Como recompensa por esa tarea, Bolas le presentó a Sarkhan 5 dragones alados, uno de los cuales era Karthus, cuyo cerebro fue lavado. En este punto, Sarkhan comenzó a dudar de su lealtad a Bolas, pero siguió con el siguiente paso del plan de Bolas: incitar a Naya a la guerra con June. Entró en conflicto con los ejércitos de Mayael el Ánima y llegó a tiempo para ver a Bolas absorber el maná de la vorágine y ser derrotado por un avatar duplicado de sí mismo. Ver a su maestro derrotado causó que algo dentro de Sarkhan se rompiera, y su mente comenzó a desmoronarse. La maldición del velo. Después de la debacle en Alara, Bolas envió a Sarkhan a seguir el rastro de Liliana Bes, mientras arrasaba reinos, alimentada por el poder del velo de cadena. Se desconoce el alcance del interés del dragón en ella. En algún momento de Innistrad, la observó mientras se marchaba para matar a Kotofé e informó a Bolas sobre esto. El ojo de Ugin. Bajo la orden de Bolas, Sarkhan se encontró en Zendikar vagando por el ojo de Ugin. Mientras se encuentra en los túneles y cuevas, recuerda su época como soldado y se habla a sí mismo, preguntándose cuál es su propósito y qué le depara la fortuna. Muy específicamente, se pregunta si Bolas fue castigado por un fracaso de su parte. A lo largo de su tiempo en el ojo, parecía estar en un estado alucinatorio, pero eventualmente se volvió lúcido a tiempo para salvar a Chandra Nalaar del ataque de un vampiro llamado Anowel. Procedió a amenazar a Chandra antes de que ella detonara un hechizo a su lado, y aunque falla catastróficamente, está impresionado con su poder. Llevó a Chandra a lo más profundo del corazón del ojo, explicando qué era y finalmente reveló su verdadero propósito mientras hablaba a la voz con la que había estado hablando en su estado previamente delirante. Se transformó completamente en un dragón y atacó a Chandra, con la intención de sacrificarla a las voces. Su plan fue frustrado por la repentina aparición de Jace Beleren, quien no tenía ni idea de que Sarkhan es algo más que un dragón. La confluencia de estos tres provocó una reacción de uno de los Hedrones, que comenzó a absorber su magia,
y cuando Jace y Chandra descubrieron el fuego invisible de Ugin insinuado en Dragon Scroll, lo utilizaron para derrotar a Sarkhan, disparando involuntariamente el último bloqueo del hechizo de confinamiento Eldrazi. Chandra se fue apresuradamente y Jace lo siguió, poco después de asegurarse de que el inconsciente Sarkhan, de regreso a su forma humana, estuviera vivo. Sarkhan se despertó solo en la cámara y reflexionó sobre su derrota mientras se dirigía a la cima de la montaña donde estaba el ojo de Ugin. Allí encontró el cadáver podrido de un dragón del que nace un grupo de engendros Eldrazi. Sarkhan, enfurecido por la escena, fulminó al engendro y ofreció paz al cadáver del dragón. Sin embargo, el espíritu del dragón caído aparece y se burla de Sarkhan con amenazas de castigo que Bolas le infligirá por haber fallado en su misión. Sarkhan no puede descifrar, y no parece importarle, si el dragón era una alucinación de su propia mente o los restos de la bestia caída. Sarkhan regresa al ojo de Ugin para tratar de encontrar una manera de restaurarlo, solo para comenzar a preguntarse si el propósito secreto de Bolas era que lo activara todo el tiempo, ya que se da cuenta de que la confluencia de Planeswalkers fue lo que desencadenó el ojo. Regresando al Edron central, recordó que mientras luchaba contra Chandra en su forma de dragón, podía leer las runas de los Edrones. Lleno de nueva resolución, vuelve a su forma de dragón completa y dispara al espíritu del dragón burlón. Sarkhan rompe una gran parte del Edrón flotante y se aleja para encontrarse con su maestro. El chamán llegó al reino de la meditación de Bolas y esperaba dejar su conocimiento sobre el Edron inadvertido. Minions diminutas y traviesas efigies de Bolas aparecieron alrededor de Sarkhan y se burlaron de él hasta que Sarkhan se vio obligado a encontrarse con su señor. Mientras atravesaba el extraño paisaje, Bolas habló en su mente, informándole y aprendiendo la verdadera magnitud de los eventos que ocurrieron en Zendikar. Finalmente, Sarkhan llegó al corazón del poder de Bolas, un enorme bastión flotante. El chamán volvió a invocar sus alas y se inclinó ante su maestro, esperando entregar su trofeo y terminar con su castigo. Sarkhan espera en vano cuando Bolas reveló que su intención era liberar a los Eldrazi todo el tiempo, después de haber manipulado los eventos para desbloquear el trabajo de Ugin. Además, Bolas afirma haber tratado con Ugin mucho para sorpresa de Sarkhan. Cuando finalmente quedó claro que Bolas no tiene planes de dañar a Sarkhan en este momento, el dragón destituyó a su peón, mostrándole a Sarkhan la forma retorcida de Tezzeret con una sonrisa, y le aseguró que siempre cuidaba a sus secuaces. Regreso a Tarkir. Con la mente rota, Sarkhan regresó a su plano de origen, Tarkir, para ver si podía revivar lo que más amaba de los dragones. Después de vagar por Tarkir, su mente estaba constantemente asediada por las visiones de Ugin. En algún momento pasó junto a varios guerreros de Temur a los que enfureció. Finalmente, en su locura, entró en tierras Jeskai y fue encontrado rápidamente por Narset, Khan de los Jeskai. Narset le había guiado por visiones propias y de un Kirin. La naturaleza amable de Narset ayudó a Sarkhan a enfocar su mente temporalmente. Sin embargo, en su locura, Sarkhan le reveló los secretos de los Planeswalkers y otros mundos. Habló de Nicol Bolas, que había matado a Ugin hace más de 1000 años. La propia Narset, que ha visto visiones de otros planos, le confió que Ugin era el alma de Tarkir y que con su muerte el plano perdió el equilibrio. Narset ayudó a calmar su mente y le dio algo de paz antes de aceptar llevarlo a la tumba de Ugin. Durante su viaje, formaron un vínculo de respeto y amistad. En la tumba fueron atacados por un enloquecido Zurgo Helmsmacher, que intentó matar a Sarkhan en venganza por las acciones de Sarkhan durante su ascensión como un caminante de planos. Narset luchó contra Zurgo, y lo lastimó antes de instar a Sarkhan a entrar en el nexo de Ugin, prometiendo proteger su paso. En la cumbre de su pelea, fue accidentalmente distraída por Sarkhan, lo que le permitió a Zurgo dar un golpe mortal. Con las últimas fuerzas instó a Sarkhan a seguir moviéndose hacia el nexo. Horrorizado por esto, Sarkhan continuó por el nexo mientras maldecía a Zurgo y juraba vengarse del orco mientras lloraba por Narset. Al llegar a la puerta en llamas, al final, y después de un destello de luz, Sarkhan había desaparecido. Tarkir antiguo. Sarkhan aterrizó en medio de una vasta y solitaria tundra Temu, más solo de lo que él podría haber sospechado, ya que rápidamente se dio cuenta de que la voz de Ugin había desaparecido por completo. Mientras rugía de furia hacia el silencio de Ugin, exigiendo respuestas, una repentina tormenta violenta apareció y desde dentro, Sarkhan se sorprendió al ver surgir varios dragones.
Con su apariencia, Sarkhan se dio cuenta de que había llegado al pasado de Tarkir. Con lágrimas de alegría en sus ojos, el dragón chamán agradeció en silencio a Hugin por darle la oportunidad de ver esto. Los dragones lo llevaron hacia adelante hasta que se encontraron con la cría de su madre. Sarkhan observó cómo los dragones atacaban un campamento Temur y estaban encantados por su poder destructivo. Sin embargo, su juerga duró poco, como una garra mágica y brillante que atravesó el cielo como un relámpago de color rojo sangre que desgarraba los costados de los polluelos del dragón. Vio cómo el portador de la garra mató al dragón. Horrorizado, Sarkhan se preparó para atacar y ayudar a las majestuosas bestias, pero recordó las palabras de Narset, afirmando que Tarkir había sido más fuerte con los dragones y esto era evidencia de esa fuerza. Sarkhan comenzó a seguir a la mujer Temur que había derrotado a los dragones. La mujer dejó varias extrañas marcas de doble curva quemadas en el suelo con su bastón mientras caminaba, haciendo que fuera fácil de seguir. Confundido, él contempló que ella podría ser el heraldo de Hugin y lo estaba guiando hacia el dragón espíritu. Pero ese pensamiento se alejó cuando Sarkhan fue atacado y atrapado por el gato de dientes de sable de la mujer. Ella exigió saber por qué Sarkhan la estaba siguiendo. Él le informó de que estaba siguiendo los susurros de Hugin y pensó que ella era su guía espiritual, y ella lo llamó loco por pensar tal cosa. La mujer se presentó como Yasova Dragonclaw, furiosa con él porque la había insultado mientras traspasaba sus tierras y exigía una razón para perdonarle la vida. Sarkhan rápidamente le rogó por su vida afirmando que solo había oído hablar de ella por su reputación, y se disculpó porque era un simple mendigo que la había insultado. Entre complacido y disgustado, Yasova le pidió que se levantara, y le perdonó la vida con una advertencia de que ella perdonaría sus ilusiones, pero no toleraría más faltas de respeto, dándole permiso para seguirla si lo deseaba. Finalmente la vio hacer otra marca y le preguntó qué significaba el símbolo. Ella replicó que solo lo hará si él le cuenta los susurros que ha estado siguiendo. Sarkhan le dijo que había visitado el ojo de Hugin, pero ocultó varios detalles al mentirle sobre por qué estaba en Tarkir y cómo lo llevó a ella. Su pregunta sobre las tormentas de dragones la sorprendió a ella y su respuesta de su patria, no teniendo ninguna de estas causas, le hizo responder que él realmente estaba enojado. Intentó usar el concepto Temur de el I'm writing now, que le enseñó Chianur para que ella lo entendiera. Con tal explicación, Yasova se dio cuenta rápidamente de que Sarkhan era del futuro de Tarkir y le preguntó con entusiasmo sobre la extinción de los dragones. Luego dijo que parece ser cierto que si Hugin muere, las tormentas de dragones se detendrían y los dragones se extinguirían. Un cauteloso Sarkhan ahora entendía la conexión, pero le preguntó cómo había recibido esta información. Rápidamente dio marcha atrás y trató de rogar a su orgullo que las personas del futuro eran sombras débiles de ella. Esto enfureció aún más a Yasova, y ella exigió saber cómo una vida dedicada a encogerse de miedo la hacía mejor que aquellos que no tienen por qué temer a los cielos. Ella se enojó tanto que casi golpeó a Sarkhan una vez más, pero detuvo su mano mientras compartía con él su propia visión. Una visión de Tarkir sin dragones, campos ahogados con huesos de dragón, cielo sin más tormentas, no más combates, no más guerras. El Temur conquistó Tarkir y su mujer fallecida se convirtió en el Alto Khan de Tarkir. La voz en sus visiones le dijo cómo hacer esto. Sarkhan estaba extremadamente confundido, ya que este futuro era completamente diferente al suyo. Ella le dijo que la voz en sus visiones le pedía que rastreara las tormentas de dragones, dejara un rastro a la guarida del espíritu del dragón y, a cambio, el dueño de la voz mataría a Hugin. En una repentina y espantosa epifanía, Sarkhan preguntó quién era el dueño de la voz, y Yasova respondió que pertenecía a un gran dragón, con escamas como oro bruñido con un orbe que flotaba entre sus cuernos. Sarkhan finalmente se dio cuenta de todo. Las marcas de Yasova se parecían a cuernos curvos, los cuernos de Nicole Bolas. Al principio se horrorizó de que Bolas lo siguiera al pasado antes de recordar que Bolas le había contado su victoria en el pasado. Sarkhan finalmente entendió todo. Bolas venía a matar a Hugin en ese mismo momento. Con repentina urgencia, Sarkhan se transformó rápidamente en su forma draconiana y se lanzó hacia el cielo, lejos de la asombrada Yasova. Utilizando las tormentas como su guía, siguió su camino a través de la frontera Temur, hasta que por fin encontró el ojo de la tormenta, el propio Hugin. Sin embargo, él no fue el único en llegar, y la realidad misma se extendió cuando Nicole Bolas llegó a Tarkir. Los dos dragones reaccionaron de inmediato y parecieron hablar, aunque Sarkhan estaba muy lejos.
Esperaba llegar a tiempo para inclinar la balanza a favor de Hugin, pero la batalla comenzó incluso mientras volaba. Hugin llamó a su progenie dracónica, y cuando se reunieron, Bolas golpeó a Hugin, quien se apartó del dragón anciano. Sin embargo, como Sarkhan reflexionó sobre su propio papel en la batalla, el equilibrio de poder cambió bruscamente. Sarkhan vio que la parte de Yasova en la batalla no había terminado, y cuando el chamán lanzó un hechizo, una orden inmensa y abrumadora se apoderó de la mente dracónica de Sarkhan. Mata a Hugin. Sin ninguna opción, Sarkhan se deshizo de su forma dracónica, eliminando el hechizo incluso cuando comenzaba a caer en picado desde el cielo. Los dragones de Hugin convergieron sobre su padre incluso cuando Sarkhan golpeó el suelo, roto y apenas consciente. Sin embargo, antes de que sus heridas lo superaran, Yasova apareció y comenzó a curarlo. Ella tenía la intención de tomarlo prisionero y sonsacarle las respuestas, pero para eso tenía que estar completo. Sin embargo, antes de que se completara el hechizo de curación, Sarkhan logró ponerse de pie y lanzar Bane Fire a su salvador. Él se tambaleó para encontrar dónde había caído Hugin, descubriendo un cañón que no había estado allí antes. Sarkhan bajó y encontró al dragón espíritu moribundo, roto y a punto de dar su último suspiro. Superado por la desesperación, Sarkhan le rogó a Hugin que le dijera qué hacer, pero Hugin solo tenía una cosa que decir. Hablando directamente a la mente de Sarkhan, le dijo que siempre fallaría mientras buscara una guía en lugar de la verdad. En su desesperación por salvar la vida del dragón, Sarkhan tomó el Hedron que había llevado consigo todo este tiempo y lo activó. El simple fragmento de piedra se desplegó en un inmenso dispositivo similar a los Hedrones de Zendikar, y se envolvieron alrededor de Hugin, preservándolo. Sin embargo, ese simple acto fue demasiado. La historia se había reforjado y la vida de Sarkhan se convirtió en una imposibilidad, y se desvaneció. Los actos de Sarkhan en el pasado fueron inmortalizados por los Temur, cuyos chamanes conservaron la historia del hombre dragón, el Khan del cielo que había venido a salvar a Hugin, solo para desaparecer nuevamente en el Unwritten Now. El nuevo Tarkir. Sarkhan se encontró de nuevo en la actual Tarkir, pero las cosas habían cambiado. Los dragones ahora gobernaban el plano gracias a las acciones tomadas en el pasado, con los antiguos clanes abolidos y la misma palabra Khan prohibida. El mismo Sarkhan se había convertido en una anormalidad temporal viviente. Su viaje a través del tiempo lo había embebido con la habilidad de usar maná azul. Lleno de alegría, viajó a través del nuevo Tarkir, maravillándose de las diferentes razas de dragones que cruzaban el plano. Después de reunirse con Colagan, el antiguo Mardu, se enteró de que nadie parecía recordarlo, ni siquiera Zurgo. Descubrió que Narset nunca había muerto en esta nueva línea de tiempo, por lo que se dispuso a buscarla, pero se desilusionó rápidamente cuando descubrió que había sido exiliada de los restos de su clan. Buscando respuestas, se dirigió al único ser que podría responderle, Hugin. Sarkhan llegó al cañón donde salvó a Hugin en el pasado, donde fue atacado por construcciones espirituales creadas por el dragón. El propio Hugin apareció y se disculpó diciendo que sus construcciones eran demasiado entusiastas. El dragón espíritu ha estado estudiando la nueva historia de Tarkir en las diferentes tallas alrededor del cañón. Finalmente cuestionó a Sarkhan sobre sus acciones y cómo un Hedron del ojo de Hugin llegó a Tarkir. Sarkhan informó a Hugin de los eventos que habían ocurrido en la línea de tiempo anterior. Como Hugin no tenía memoria de la línea de tiempo alternativa, ni del papel que desempeñaba su arco espiritual, el dragón espíritu teorizó que Sarkhan había creado una especie de paradoja temporal. Sarkhan Bol nunca había nacido ni había servido con los Mardu. El hombre dragón, Sarkhan Bol, había aparecido de la nada, y había salvado al dragón espíritu Hugin antes de desaparecer para reaparecer 1000 años después. Entendiendo esto, Sarkhan hizo las paces con Hugin y se fue. Pronto se encontró con Narset cerca. Aunque encantado de verla viva, le entristeció saber que ella no lo conocía. Aprendió que ella había desbloqueado la chispa de su Planeswalker y le explicó los eventos de la línea de tiempo anterior. Luego decide acompañarla para conocer a Hugin, ya que planeaban explorar el nuevo Tarkir juntos. Guerra de la Chispa. Antes de la Guerra de la Chispa, Sarkhan intentó adquirir la lanza de Hathorek y entregó el fantasma de Nim-Nitheth a Hugin en el plano de meditación. Cuando llegó a Ravnica, quedó atrapado allí debido al uso de bolas del sol inmortal, y se unió a la lucha contra los zombies. Sobrevivió a la guerra. Y bueno, hasta aquí parte de la historia de Sarkhan Bol. Espero que el vídeo os haya resultado interesante, y si es así, yo os rogaría que le dierais a like y os suscribáis.
para más contenido. Y ya nos veremos en el próximo vídeo.